En su edición del 8 de enero, la revista Economist dedica su editorial a la batalla que se ve venir, la lucha entre los sindicatos públicos y la ciudadanía. Habla principalmente de los países desarrollados, pero perfectamente la podemos trasladar a México. De un lado están los guardias de las cárceles en California, los policías en Inglaterra, los trabajadores del ferrocarril en Francia, los servidores públicos en Grecia y los maestros de todo el mundo. Y del otro lado, los gobiernos de estos países, bastante cortos de dinero. Las relaciones industriales están de vuelta en el corazón de la política, no como la ya muy trillada lucha entre el capital y el trabajo, sino como la lucha entre los que pagamos impuestos y los que el liberal inglés William Cobbett los llamó los tragaimpuestos. La gente en el sector privado está empezando a comprender el banquete que se dan los sindicatos públicos a expensas de todos los demás. En todos los países, los sueldos promedios de los trabajadores públicos son más altos, las pensiones mucho mejores y los puestos de trabajo más seguros. Aunque algunos trabajadores públicos hacen un magnífico trabajo, sus sindicatos bloquean cualquier esfuerzo de reforma. En Europa y los Estados Unidos es igual de difícil premiar un buen maestro que correrlo. Como en las películas, si esta realidad la tenemos en México, pues es pura casualidad. Los políticos de todo el mundo han cedido continuamente, aumentando las pensiones, los días sin trabajar. En México les llamamos ahora megapuentes y derogando reformas, pero aumentando los sueldos y prestaciones por arriba de la inflación. Pero esta vez los gobiernos tendrán que pelear, pues ya no tienen dinero, están hasta el tope de deuda. Pero es crucial que la batalla se gane de la manera correcta, que no se enfoquen solo en disminuir los costos, sino enfocarse en aumentar la productividad y mejorar los servicios. En algunos casos se tendrá que pagar más al buen servidor público. Por eso en Singapur, que tiene el mejor servicio civil, algunos servidores públicos ganan más de $2 millones al año. Pero ¿por qué no hablamos de México y saquemos nuestras conclusiones? Según el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, al ritmo actual de la producción petrolera, México dejará de ser un país exportador en el 2017. Y si no tenemos ese ingreso, solo hay 3 maneras de tapar este boquete fiscal: más impuestos, más deuda o menos gasto. El faltante de ingresos petroleros para cubrir solo los gastos estatales requerirá aumentar cada año la recaudación del IVA un 22% o el INCR el 16%. Si vemos la deuda por habitante en algunos estados entre el 2005 y el 2009, Coahuila lo aumentó en el 289%, Chiapas el 424%, Tamaulipas el 427%, Oaxaca el 668% y el campeón, Chihuahua, con el 709% más. Y si hablamos de menor gasto, la evidencia demuestra que es todo lo contrario. Los estados gastan cada vez más. Si vemos el sobreejercicio de todos los estados de la República, veremos que entre el 2006 y el 2008 fue de 587,000 millones de pesos. Solo para tener una referencia, la reconstrucción del terremoto en Chile lleva 385,000 millones y la del terremoto de Haití 180,000 millones de pesos. Y el plan de austeridad del gobierno federal entre el 2010 y 2012 es solo de 40,000 millones de pesos. Si hablamos del porcentaje que ocupan los servicios personales, o sea, la nómina, como porcentaje del gasto total de cada estado, vamos desde un 43% en el Distrito Federal hasta un 74% en Baja California. San Luis ocupa el tercer lugar. 7 de cada 10 pesos que gasta el gobierno local es para servicios personales. En 1998 había 18,358,000 alumnos. Ahora existen 19,268,000 alumnos, un 5% más. Pero tenemos 833,000 maestros, un 11% más que en 1998. Y el Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal se fue de 173,000 millones a 261,000 millones, un 51% más. O sea, nos fuimos de 9,454 pesos por alumno a 12,952 pesos y de 230,000 pesos a 300,000 pesos por maestro. Pero hasta aquí de tanta cifra. ¿Qué propone el IMCO? Antes de cobrar más impuestos y contratar más deuda, hay que arrojar luz sobre la caja negra del gasto público. Hoy en México no podemos saber el número de empleados de la mayoría de los gobiernos estatales. Hoy en México no podemos saber el número de empleados de la mayoría de los gobiernos municipales. ¿Quiénes son y dónde trabajan los maestros de las primarias y secundarias públicas? Hoy en México sí sabemos el presupuesto de Los Pinos, pero no de la escuela primaria El Pípila, que se encuentra frente a la Casa Presidencial.
En 28 de 32 entidades, el riesgo financiero de los sistemas de pensiones va de medio a muy alto. Ojalá que en México, cuando se encuentre la caja negra y ésta se abra, no sea como la de un avión que ya se estrelló y lo único que nos encontremos sean restos. Muchas gracias.